películas de terror, hemos dicho, al principio de la película ahí muere uno, mueren dos, al final de la película han muerto 1000, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí, ¿listo? Esta es la situación para nosotros tope, porque si llegáramos hasta ese punto, no tenemos más antibióticos. Ahí se acaban. Y si nos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no nos quedaría otra que, supongo, empezar a agarrar viejas creencias y a veces así se mueren las bacterias y los pacientes se salvan, ¿verdad? Porque no tendríamos otra opción. ¿Se dan cuenta? Estamos a un pasito. Eso es lo grave. En 2008 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus septarolinos resistentes. Hemos dicho cefalosporina de quinta generación, que no hay en Bolivia. Y miren, para el 2008 ya aparecen las cepas en el mundo. Entre el 2010 y el 2017, en el 2012 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus daptomicino resistente, que tampoco hay en Bolivia. Es un antibiótico excesivamente costoso. Y en 2017 encontramos en mi laboratorio las primeras cepas de Staphylococcus aureus heterovancomicino intermedio, como también cepas vancomicino intermedias propias. Lo que obviamente está demostrando que ya hemos entrado también en este terreno. Y ustedes van a poder ver a lo largo de la charla qué es lo que pasa y dónde estamos en relación a esto. Así que Darwin no se equivocó, definitivamente. Estamos inscritos en esa línea, yo particularmente me considero un microbiólogo evolutivo, sabemos que trabajamos desde esa perspectiva, no hay otra perspectiva para entender la biología actual y la microbiología actual. Les decía, recuerdan en la penúltima lámina de la charla anterior, el mecanismo estrella por el cual las bacterias alcanzan la resistencia es la producción de beta-lactamasas, ¿verdad? Y ya sabemos cómo actúan esas beta-lactamasas, porque hemos visto ya varias láminas al respecto. Pero había que clasificarlas de alguna manera, y si bien esto lo vamos a volver a ver el día viernes, porque ahí sí vamos a hablar mucho de beta-lactamasas, sin embargo, la mejor clasificación es esta, la de la doctora Karen Bush. La doctora Karen Bush es médico, es microbióloga norteamericana, actualmente sigue trabajando en la Universidad de Indiana. Ella es la que aporta mucha evidencia en cuanto a resistencia, pero además trabaja en el área del desarrollo de nuevas moléculas que permitan unirse a los antibióticos y de esa manera cortar la acción de las beta-lactamasas, o sea, inhibidores de beta-lactamasa. Esta es la clasificación KB o de Karen Bush. Si ustedes ven, entonces está armada por grupos, ¿verdad? Y tenemos desde el grupo 1 hasta el grupo 4 con todo lo que están viendo en el camino. A la pregunta, ¿y me tengo que aprender todo esto de memoria? La respuesta es inexorablemente sí. Si quiero ejercer bien la medicina, no equivocarme y no mal utilizar un antibiótico, y por culpa de mi mala práctica en relación a antibióticos, que se me vaya un paciente, se me muera un paciente, y a lo mejor el paciente es mi mamá o es mi hijo, imagínense la carga en la conciencia, ¿verdad? Por no aprendernos esto. Entonces, me tengo que aprender esto, no me queda otra. ¿Listo? Estos grupos están organizados en cuanto a beta-lactamasas de acuerdo a los espectros. Entonces, el grupo 1 trabaja sobre las cefalosporinas y así sucesivamente. ¿Qué moléculas pueden inhibir o no a estas? Y finalmente, ¿cuáles son estas beta-lactamasas? Aquí está la famosa AMC, la P99. Esta es famosísima, la PC1, o la STEM, o la CCHB, o la CTXM, y así sucesivamente. Esa ensalada de letras corresponden a los nombres ya específicos de las beta-lactamasas como tales. ¿Cuántas beta-lactamasas hoy por hoy tendremos en el mundo de las bacterias? Calculamos que casi el 1.000.000 de beta-lactamasas, que además las tenemos que conocer aquí, si no quiero errar en el manejo de antibióticos, ¿de acuerdo? Así que quienes van a ser infectólogas, infectólogos, internistas, pediatras, infectólogos o infectólogas, nefrólogos, nefrólogas, urólogos, urólogas, tienen que dominar esto. Caso contrario, van a tener serios problemas con sus pacientes. Y ni qué decir, quienes ojalá
se dediquen a la microbiología clínica, ¿verdad? Allá ni modo, esto nosotros lo tenemos que manejar todos los días, ¿verdad? Listo, pero si me trato ahora de, no sé, pues comer todo este pedazo de lámina, me voy a provocar una indigestión. Así que lo que vamos a hacer es cortarla y vamos a trabajar solo el grupo 2A de Karen Bush. ¿Listo? Estas beta-lactamasas que tienen como blanco a las penicilinas, o sea, son penicilinasas, ¿no es cierto?, que son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasa convencionales, clavulánico, hemos dicho sulbactam, tazobactam, ¿recuerdan? Y en nuestro caso lo que más usamos, clavulánico y sulbactam. ¿Cuál es la famosa aquí? La PC1. Así que por hoy nos olvidamos del resto y nos vamos a abocar a esta. ¿Listo? Del resto hablaremos el viernes. ¿Cómo funcionan las beta-lactamasas en las bacterias? Como estamos en el mundo de las bacterias gram positivas, esta es una pared típica de gram positivo. Aquí está el peptidoglicano, aquí está la membrana celular, aquí están los hidratos de carbono enclavados en la membrana celular, y aquí están los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos, ¿verdad? Listo, yo veo esto y digo, es gram positivo, no hay donde perderse ni equivocarse. Pero vean que no hay en realidad espacios, aunque podríamos hablar de un espacio periplásmico, pero este espacio es más virtual que real en las bacterias gram positivas, ¿de acuerdo? Si está presente, como que no le alcanza el espacio para poder almacenar allí lo que la bacteria necesitaría almacenar, ¿de acuerdo? No es un espacio funcional, es más un espacio en este caso estructural, ¿no es cierto? Nada más. Por lo tanto, ¿qué hacen los gram positivos? Liberan sus beta-lactamasas al exterior. ¿Listo? No trabajan sus beta-lactamasas en el espesor de la pared, menos en las vecindades de la membrana celular. Una vez que la bacteria fabrica sus beta-lactamasas, las va a terminar virtiendo al exterior. Por lo tanto, llega el antibiótico y se va a encontrar con las beta-lactamasas en el exterior de la bacteria. Aquí están, recuerdan los famosos anillos beta-lactámicos, ¿verdad? Por lo tanto, estas son las beta-lactamasas, para nosotros una especie de tijeras químicas, ¿verdad? Porque estas tijeras pueden perfectamente ser liberadas al exterior, miren, y cortar los anillos beta-lactámicos. Si cortan los anillos beta-lactámicos, hemos dicho que se pierde la acción antibiótica. Por lo tanto, la bacteria queda defendida por cuanto sus beta-lactamasas han sido, en este caso, vertidas al exterior y ahí han cortado los anillos beta-lactámicos, cumplieron su función las mismas. ¿Sí? Listo. Muy bien. Por lo tanto, ahora nos vamos a abocar a lo que correspondería a los estafilococos, pero mirando también a los enterococos, porque ellos comparten esta situación. Aquí está la doctora Karen Bush, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando habla de esta beta-lactamasa está en su grupo 2A, ¿recuerdan? Hemos dicho, es grupo 2A. Son inhibibles por los ABC, o de lo que corresponde a los ABC, los agentes beta-lactámicos combinados, o sea, por el sulbactam y por el clavulánico fundamentalmente, ¿cierto? Pero además de las beta-lactamasas, las bacterias dieron otro paso. Para hacerlo más fácil, voy a ir la película para atrás. La primera etapa de resistencia a los estafilococos la armaron con su beta-lactamasa. Eso que les he contado de la década de los 40-50. Porque se cayó la penicilina, ¿no es cierto? Y se cayó la penicilina porque estas bacterias fabricaron esta beta-lactamasa o penicilinasa, que ya correspondía, ahora ya sabemos, al grupo 2A de Karen Bush. En esa época no habían todavía inhibidores, por lo tanto la penicilina no funcionó. Pero le sustituyó la meticilina, dijimos, a finales de los 50. Lástima que el año 61 aparecen, hemos dicho, las primeras cepas meticilino resistentes, ¿cierto? Para que aparezca la meticilino resistencia, recuerden la clase anterior, sí o sí tiene que entrar en juego una secuencia genética nueva.
esta secuencia es la famosa secuencia MEC-A, que no es la única. Hoy por hoy tenemos MEC-B, MEC-C, etc. Pero eso ya no es motivo de nuestro estudio general. Eso lo tendrán que aprender nuestras nuevas microbiólogas o nuevos microbiólogos clínicos, ¿de acuerdo? Por ahora, de manera general, tenemos que saber que esta secuencia MEC-A es la que controla, la que codifica la información para que se pueda expresar esta nueva PBP, la PBP2A. Rápidamente, recuerdan que las PBPs estaban, era la 1A, la 1B, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y dijimos en la anterior clase que apareció una nueva PBP en los estafilococos. Aquí está, la PBP2A. El instante en que esta secuencia genética MEC-A logra fabricar, logra en este caso, más de una manera mucho más global, logra expresar a esta PBP2A, esta PBP2A es la que empieza a ocupar el lugar de las otras PBPs. Y por lo tanto esta PBP2A termina siendo la PBP más importante de la pared de los estafilococos. ¿Cuál es el problema de la PBP2A? Su bajísima afinidad para los betalactámicos. Afinidad desde el punto de vista químico, obviamente. Por lo tanto, llega cualquier betalactámico, salvo raras excepciones, pero el resto de los betalactámicos que lleguen hasta estas PBP2A no van a poder lograr ese fenómeno que habíamos visto cuando repasábamos betalactámicos. Es decir, no va a haber la posibilidad de que interactúe el betalactámico con la PBP. Ya ni me detengo a decir qué son las PBPs porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Por lo tanto, llegan los betalactámicos, en cualquier otro caso interactuaban con las otras PBPs y no había mayor problema, ¿no es cierto? Se producía una inhibición competitiva y listo. Dejaban de trabajar esas PBPs, se inhibían y empezaba todo el fenómeno de la bactericidia asociándose, hemos dicho además, la mayor actividad o el desequilibrio con las autolisinas, ¿recuerdan? El problema aquí es que la PBP o las PBPs del paquete 2A tienen bajísima afinidad por los betalactámicos. O sea que llegan los betalactámicos, aquí están las PBPs y cuando tratan de interactuar no hay posibilidades. El resultado, resistencia, pues obviamente, ¿no es cierto? Está respondiendo esa PBP con su bajísima afinidad en el sentido de no poder interactuar con la meticilina o las isoxazolilpenicilinas o cualquier betalactámico, hemos dicho salvo raras excepciones, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tenemos dos sistemas de resistencia frente a los betalactámicos. Un primer sistema armado por betalactamasas que ya vienen desde el siglo pasado, ¿no es cierto? Hoy por hoy asumimos que prácticamente el 100% de los estafilococos, sobre todo aureus, son penicilino resistentes, porque todos han aprendido a fabricar betalactamasa que corresponde al grupo 2A de Karen-Bushey, que es la PC1, ¿cierto? Pero además de ese 100% que fabrican estas betalactamasas, otros porcentajes que son variables dependiendo de los países son ya la segunda etapa, meticilino resistentes. O sea, no solo fabrican betalactamasa, sino que se sumó el hecho de haber adquirido la secuencia MEC-A y con esta secuencia MEC-A expresar una nueva PBP, la 2A, con la cual alcanzan la meticilino resistencia. ¿Se entendió hasta aquí? Perfecto. ¿Cómo exploramos? Solo a manera de cuento, no les vamos a preguntar, esto es para las bacteriólogas, los bacteriólogos del futuro, pero ¿cómo nosotros evaluamos esta meticilino resistencia en laboratorio? Por los antibiogramas, sembramos la bacteria en un medio de cultivo adecuado, en una concentración de bacterias adecuada y obviamente le ponemos un disquito de cefoxitina. Vean ustedes, tiene este disquito de cefoxitina 30 microgramos por disco, ¿de acuerdo? Y cuando se produce el halo después de 18 a 24 horas de incubación, medimos este halo en su diametraje, desde aquí hasta aquí.
Si está por debajo de 20 milímetros, 22 milímetros para abajo, en el caso de aureus, es automáticamente meticilino resistente. ¿Listo? Eso como laboratorio, para que ustedes sepan qué hacemos. Por lo tanto, tenemos entonces la primera opción. Si los estáfilos, en este caso aureus, mostrara sensibilidad a las penicilinas semisintéticas, penicilinas estables, ¿cuáles serán estas? ¿Cuál es una penicilina semisintética que resista a la beta-lactamasa, a la penicilinasa, o en este caso a la beta-lactamasa del grupo 2A? ¿Qué antibióticos cumplen esta función? Aquí pueden equivocarse, ya en el parcial y más adelante en la vida, ni siquiera profesional, antes de ir a los hospitales ya no pueden equivocarse. ¿Cuáles son los antibióticos que son penicilinas semisintéticas, que son penicilinas estables? Pero tanto hemos hablado de eso. Las isoxazolilpenicilinas, la meticilina, que bueno, es la precursora, la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la nafcilina, ¿no es cierto? Entonces, si estas funcionan, esta es una cepa meticilino sensible, Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿de acuerdo? Porque están funcionando estas isoxazolilpenicilinas, ¿de acuerdo? Si eso es así, qué buena noticia para nosotros y ni qué decir para el paciente, obvio, ¿verdad? Porque en ese caso entonces significa que no solo sirven esas drogas, oxacilina, cloxacilina, etcétera, sino también significa que sirven las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque la penicilinasa no llega hasta ahí, solamente está quemando penicilina. Y desde que se encontró ampicilina y amoxicilina en el camino, obviamente las quema también. O sea que en estos casos se caen penicilina, ampicilina, amoxicilina, obviamente, ¿verdad? Entonces las cefalosporinas se quedan libres. Los carbapenémicos, ni qué decir, imipenem, meropenem van a funcionar. Pero lo más importante, los ABC, claro que van a funcionar. Ampicilina, sulbactana, amoxiclavulanato van a funcionar, porque recuerda, si está respondiéndome como meticilino sensible, no tiene la secuencia MEC-A, no tiene PBP2A y solo me está expresando su beta-lactamasa del grupo 2A de Karen-Busch, la PC1. Y esas, recuerdan en la segunda lámina que pusimos, los inhibidores de beta-lactamasa sí funcionan. Por lo tanto, si me dice el laboratorio es una cepa de Staphylococcus aureus meticilino sensible, no me va a poner el chorizo de drogas ya en el antibiograma, no les ponemos, les obligamos a que piensen un poco, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tomarán el reporte del antibiograma y dirán, ¡ay, qué bien! Es una meticilino sensible, ¡qué maravilla! Obvio, en estos casos, si es del grupo 2A de Karen-Busch, las que se habrán caído son la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina, que no las vamos a usar desde ya, ¿verdad? Más aún, está confirmado de que esta cepa fabrica esta beta-lactamasa o penicilinasa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces me abre el camino para utilizar todo esto. Lo que en principio puedo utilizar es directamente ampisulbactam o amoxiclavulánico, dependiendo dónde está la infección que tiene ese paciente, qué enfermedades de base tiene ese paciente, cómo está en su pronóstico este paciente, cuánto tiempo de tratamiento le tendremos que hacer para que elijamos un agente beta-lactámico combinado, o por ahí una cefalosporina, o por ahí ya oxacilina, ¿no es cierto? Porque obviamente funciona, es meticilino sensible. Entonces, casi todo funciona, excepto peni, ampi, amoxi, que ahí está. ¿Listo? Listo. Esta es la primera etapa. Lo triste es cuando viene la segunda etapa. Ya me llega el reporte y me dice cepa de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pues esta vez la noticia es grave, tanto para el paciente como para nosotros. Porque si se trata de un estáfilo meticilino resistente, significa que la oxacilina, o sea,
todo el paquete de las isoxazolil penicilinas se cayó, porque estamos frente a una meticilino-resistencia, ¿cierto? Se cayeron oxa, dicloxa, nafcilina, todo esto se ha caído. Y si se ha caído todo eso, significa que todos los betalactámicos, en este caso disponibles en Bolivia, no me sirven. Si alguien en la sala al momento de la visita dice, no, pero le daremos cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, es poderosa, le diremos, no, media vuelta a microbiología, que venga a aprender, ¿no es cierto? O a recordar. Obvio, porque se cae todo. En Bolivia no le sirve ningún betalactámico. ¿Listo? ¿Qué betalactámicos servirían? Si ustedes se van a ir a Estados Unidos, al Canadá, a Europa, y les preguntan esto, ustedes ya ahí dirán, momento, hay las cefalosporinas de quinta generación, ¿recuerdan? Ceftarolina, ceviprole, cualquiera de esos va a servir. Porque esos sí están en Estados Unidos, en Canadá, están en Europa, etc. ¿Listo? Aquí no tenemos, porque son excesivamente costosos. Casi nadie podría pagar ese tratamiento. ¿Listo? Ya está. Por lo tanto, se cayeron los betalactámicos. Pero aquí deberíamos poner en nuestra aula al entrar, el refrán, la norma es, piensa mal y acertarás. Porque si vas a ser ingenua o ingenuo y vas a pensar bien, tu paciente se va a complicar y las cosas van a salir mal. Siempre piensa mal y acertarás. Por lo tanto, si se caen todos los betalactámicos, si es un meticilino resistente, ni piensen en utilizar las otras drogas. Se caen macrólidos, se caen anfenicoles, se caen tetraciclinas, se caen fluoroquinolonas, se cae todo. Porque si ha logrado llegar hasta ahí, pone en marcha otros mecanismos de resistencia con los cuales hace caer al resto de los antibióticos. Por eso es que cuando reciben el reporte y es meticilino resistente, dicen, listo, pues ya sé lo que tengo que hacer. Solo me queda vancomicina. Como primera mano, ¿de acuerdo? Y eso hemos dicho que lo vamos a usar siempre desde una perspectiva hospitalaria. No le podemos recetar vancomicina para que se vaya a su casa, no. Eso tiene que ser utilizado dentro de un hospital con un seguimiento, monitoreo laboratorial, monitoreo clínico, para que el paciente vaya bien. Es muy nefrotóxica, golpea mucho a los riñones esta droga. Por eso es que hay que saberla evaluar, hay que saberla dosificar, kilo peso del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Y si la vancomicina empieza a fallar, cosa que ya empezó a suceder también en Bolivia, que las cepas ya están entrando en el comportamiento VISA, vancomicina intermedias, imagínense, en esos casos nuestra última opción es el linezolid. O sea que al linezolid, si a la vancomicina, de hecho, la tenemos que cuidar como si fuese la bomba atómica, y no la debemos utilizar para cualquier cosa y en cualquier momento, y peor ambulatoriamente. Esas drogas tienen que estar muy bien guardadas en los hospitales. Esas drogas no se las debería ni siquiera en las farmacias vender por el peligro de que el paciente intente usarlas ambulatoriamente. ¿Y por qué les hablo así, colegas? Porque entre ustedes está sentada la futura ministra de Salud de este país, o está sentado el futuro decano de la Facultad de Medicina que va a guiar todo lo que es la vida académica de los próximos médicos. Aquí está sentado, está sentada esa persona, ¿de acuerdo? Para que cuando asuman esos cargos no hagan los papelones que ahora hacen, que no tienen la más remota idea de esto y hacen estupideces en los ministerios, ¿de acuerdo? Ustedes ya con un criterio técnico, un criterio académico, un criterio científico, cuando sean autoridades van a poder indicar y decir, no, guardamos la vancomicina, se prohíbe el uso de la vancomicina de manera ambulatoria, y lo que vamos a hacer es armar en todos los hospitales comités de seguimiento y monitoreo de antibióticos. Eso si queremos estar bien dentro de 20, 30, 40 años. Porque si vamos como estamos yendo, ya van a ver los números, la situación es dramática.
otra vez, no nos va a quedar otro, ¿no ve? Entonces, para eso, mejor ni estudiamos. Por eso les estoy hablando de la manera que lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, ya está. Estas cepas, por demás está decirlo, son terriblemente peligrosas, aparecen más dentro de los hospitales. Antes hubiéramos dicho, antes de la década de los 60 o de los 80 del siglo pasado, hubiésemos dicho solo en los hospitales circulan, ya no, ¿verdad? Los australianos las encontraron en la comunidad y luego el resto del mundo las empezó a encontrar, y ahí Bolivia se notó también una muy buena actuación, porque cuando sucedía en los 80, 90 esa situación, para el año 99, 2000, encontramos por el monitoreo que hacemos en escala nacional con el laboratorio de bacteriología del INLASA, encontramos en ese momento que los laboratorios del país empezaban a reportar más estafilococos aureus, meticilinos resistentes, aislados en infecciones que venían de la comunidad. En una reunión internacional presenté los resultados, no me creyeron, pero los de la Organización Panamericana sí lo hicieron. Y un año más tarde todos los países empezaron a mostrar los mismos resultados. Y la OPS les dijo, Bolivia fue el primer país de Latinoamérica que se dio cuenta de que estaban aumentando las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente aislado en la comunidad. Y recién los demás países nos dijeron, realmente son buenos ustedes en bacteriología, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que pelear, en las ligas mayores, ¿listo? Aquí está entonces, vean ustedes, esto es del portal de la Organización Panamericana de la Salud, aquí está nuestro país, Bolivia, el monitoreo está hecho hasta el año 2022, recién se ha cargado los datos 23 y el 24 saldrá mucho más adelante, siempre tarda un año y medio en salir los números de todos los países de Latinoamérica en lo que corresponde al portal de la Organización Panamericana. Esto está, ustedes entran a la página de la Organización Panamericana de la Salud, la pestaña resistencia a los antibióticos, entran a resistencia a los antibióticos y ahí van a encontrar el seguimiento, el monitoreo, que se llamaba, ya le están cambiando el nombre, antes era PLISA, la Plataforma de Información de la Salud para las Américas. Ahora ya está cambiando su nombre, ya solo se está abocando a resistencia, y ahí tienen todos los números de lo que pasó en Bolivia y de lo que pasa en el resto de los países. ¿Listo? Esto está sacado entonces de ahí, el seguimiento para todos los países está hasta el año 2022, Staphylococcus aureus, y aquí está nuestro país, los aislados en la comunidad y los aislados a nivel hospitalario. Fíjense en lo que corresponde a nivel, hemos dicho que buscábamos con la cefoxitina, ¿verdad? Aquí está, Fox. Con cefoxitina, 52.9% de cepas que corresponderían de manera general a lo que catalogaríamos como no sensibles o desde ya o resistentes. En las de la comunidad, fíjense en las hospitalarias, Fox, el 54%. ¿Qué significa esto? Y esto es país. Estamos viendo los resultados del laboratorio de bacteriología que Bolivia ha aportado durante estos años, en este caso el 2022. Significa que de cada 10 infecciones donde los Staphylococcus aureus son los culpables, por lo menos la mitad ya son meticilinos resistentes, tanto en la comunidad como en los hospitales. ¿Se dan cuenta? Eso es horroroso. Ahora nuestros números no están lejos de lo que les está pasando a otros países, están en una situación muy parecida a la nuestra. Pero aquí tampoco vamos a utilizar aquello del mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Nosotros tenemos que fijarnos en lo que está pasando en nuestro país. Y esto es porque no hay políticas de salud que coadyuven nuestro trabajo. Esto que debería estar manejado por epidemiología, aunque no me crean, Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene un programa de vigilancia de la resistencia a los antibióticos. ¿Saben quiénes hacen esto? Los laboratorios. Los laboratorios de bacteriología de Bolivia están haciendo esto, sin apoyo de epidemiólogos o epidemiólogas. ¿Se dan cuenta? Es una vergüenza. Mientras en el resto de los países
en sus ministerios tienen un equipo de epidemiólogos, epidemiólogas, que están mirando lo que pasa con la resistencia y están tomando decisiones para que las cosas por lo menos se retarden, porque la resistencia va a seguir, hemos dicho, pero que por lo menos se retarden. Acá no tenemos. Y solo los laboratorios son los que sacan esta información. Por eso les decía, cuando ustedes sean ministros, ministras, decanos de esta facultad, etcétera, tienen que utilizar esta información y tienen que mejorar estos aspectos. Caso contrario, la situación es dramática. En el mismo portal de la Organización Panamericana, en color rojo del 25 a menos del 50, en color café más del 50%. Miren, nosotros tenemos más del 50, 52, 54%. Argentina tiene hasta casi el 50%. Los demás países no han aportado información. Les hemos ganado, ¿verdad? Los demás países, su información muy fragmentada. En cambio, Bolivia y Argentina, miren. Así que cuando vayan a hacer sus posgrados a la Argentina y ellos se crean mejores que ustedes, esto muéstrenles. Porque estamos tan a la par como ellos en microbiología. ¿De acuerdo? Así que entonces ahí está. Y ese es nuestro escudo del INLASA, que es el centro donde se hace todo esto. No es la única resistencia que los estáfilos manejan. Manejan otras resistencias marcas del tipo MLSB constitutivo y la inducible. La una o la otra. ¿Qué es lo que les permite a los estafilococos asumir resistencia a los macrólidos de 14, 15 y 16 átomos de carbono? Si ustedes han repasado y les han dado esto en la teoría, los macrólidos pueden ser de 14, 15 y 16 átomos de carbono, ¿verdad? En los de 14 básicamente está la eritromicina, en los de 15 básicamente la citromicina, claritromicina, y en los de 16 moléculas que todavía no las tenemos aquí, ¿verdad? La josamicina, etc. Entonces, estas se deben y arman resistencia en paquete a todo el grupo de los macrólidos. O sea que si una cepa es resistente a la eritromicina, es a todito el paquete de los macrólidos. Cuidado, porque ahí es donde más fallan los médicos. Les decimos, es resistente al eritro. La citromicina, sí, funciona. Falso. Se cayó también. La claritromicina se cayó. La diritromicina se cayó, que son las drogas que tenemos en Bolivia. ¿De acuerdo? Se cae todo lo que es macrólido. Pero no solo eso, se caen también las lincosamidas. Lincomicina y clindamicina. Y se caen también las estreptograminas del grupo B, que no hay en Bolivia, pero están caídas. Miren, si las usáramos nos servirían, así de claro. ¿Listo? Entonces esa es la resistencia del tipo MLSB, que la hemos visto de manera global cuando hemos visto el paneo general. Y esto que ya les he dicho va a salir todo el tiempo, ¿verdad? La resistencia a los aminoglucósidos, donde está la gentamicina, la amicacina, la tobramicina, etcétera, viene por juegos de enzimas, adenilantes, acetilantes y fosforilantes. Pero la otra parte interesante en esto es la resistencia a los glicopéptidos, vancomicina, teicoplanina. Y aquí están viendo ustedes al doctor Hiramatsu, médico microbiólogo japonés, que en el año 1996 atienden a un niñito que tenía problema, una cardiopatía en el hospital universitario, y allá detectan que era posible hacerse la cirugía. Van a la cirugía con este bebé. Cuando sale de la cirugía, después de unos días hace una infección de herida quirúrgica, para que vean que las infecciones están en todas partes del mundo, solo que hay hospitales donde responden rápidamente, otros en los que esperan a que se mueran 3, 4, 5 para que recién den el alerta, vergonzosamente. Acá su comité de infecciones detectó la infección, dijeron hay una infección de herida quirúrgica, toman la muestra, Staphylococcus aureus. Ese era el equipo ya del profesor Hiramatsu en su laboratorio de microbiología de este hospital. Entonces detectan al estáfilo, corren la prueba de la meticilino resistencia y sale meticilino resistente. Por ende, había que utilizar la vancomicina. Hasta entonces colocábamos el disco de vancomicina y nos daba toda la vida diámetros de sensibilidad, 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 ¿verdad? Cuando Hiramatsu reporta con su disco, también sensible, habrá dado 17, 16 milímetros de diámetro, sensible.
llega este reporte a los médicos de que estaban atendiendo al niñito, piden permiso para utilizar vancomicina, la sección de farmacología del hospital autoriza para que utilicen la vancomicina, farmacia les entrega la vancomicina exacta para tratamiento y dosificación de ese niño. Una vez de que empiezan el tratamiento, se dan cuenta que el cuadro no mejoraba, estacionado y en algún caso con alzas térmicas y demás. Entonces, junta médica y dicen, algo raro está pasando. Y a Hiramatsu le dice, ¿no te habrás equivocado en tu antibiograma? Él dice, no, pero déjenme pensar. Vuelve a su laboratorio y dice, ¿no será que el disco no mira cuando la sensibilidad se empieza a caer? ¿No será que es como querer pesar una aguja con una balanza de maletas? Por eso es que todos los países del mundo, vancomicina sensible, vancomicina, todo era sensible. ¿Se recuerdan? Hasta el olor de la vancomicina teóricamente mataba a los estáfilos. Entonces él duda y dice, no, aquí tengo que hacer otra cosa. ¿Y qué se le hubiera ocurrido hacer a cualquiera? A ver, ustedes ya hemos visto esta charla. ¿Qué harían si quieren confirmar una resistencia rara o inusual? ¿Qué pedirían? Fuerte. Concentración inhibitoria mínima, doctores. Pues por eso hemos visto la concentración, hemos dicho que sirve para ver resistencias raras o inusuales. Entonces él dice, pero le haré pues SIM, listo. Corren la SIM a la cepa y casi se desmaya porque le sale un número al final como SIM de 8 microgramos por mililitro y de 4 a 8 es intermedio. Y es la primera vez en la historia de este planeta que se encuentran con un Staphylococcus aureus a la que él llama vancomicina intermedia porque estaba en ese rango intermedio de 4 a 8 microgramos por mililitro. Duda, repite y repite, pide controles afuera para estar seguro de lo que él había encontrado. Todos le reportan a donde manda la cepa, le dicen, sí, tenías toda la razón, con zinc sale 8 microgramos, o sea, es intermedia, y por eso nacen las cepas guisa. En este caso va de 4 a 8, él le dio 8 microgramos por mililitro. ¿Se dan cuenta qué importante había sido la zinc? Gracias a eso Hiramatsu publica, sale en el año 1998 su publicación, y todo el mundo dice, pues nos hemos equivocado, entonces ya no hay que usar discos. El disco pasa los datos de vancomicina intermedios, todo lo lee como vancomicina sensible. Y ahora, si bien usamos los discos, pero no para mirar esto, ¿no es cierto? Solo para ver cuando ya llegaron, si es que llegaron a la vancomicina resistencia, que ahí sí sirve el disco. Pero si es intermedio o heterointermedio, no tiene ningún valor, no lo reportamos, ¿de acuerdo? A no ser que nos pidan concentración inhibitoria mínima. Y bueno, esto pasó en el Japón, al poco tiempo aparecieron las cepas en Estados Unidos, claro, ya dejamos de usar discos y empezamos a hacer concentración inhibitoria. Aparecieron en España, en Hong Kong, en Corea, en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, y obviamente nosotros también en el año 2017 encontramos estas primeras cepas en Bolivia. ¿Listo? Esto les muestra, en otras palabras, esto que hemos hablado para la vancomicina. Aquí están los puntos de corte para zinc. Vean ustedes, van siempre al duplo, hemos dicho, ¿verdad? 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25, 0, 125. Miren que el intermedio es de 4 a 8 y la resistencia arranca de 16 para arriba. Y lo que es sensible va de 2 para abajo. Ah, pero aquí se nos cruzó otro problema. Tan complicado como el hecho de buscar las vancomicina intermedias. Son las heteroresistentes. Son cepas que las han llamado heterointermedias, preferimos ahora decirles heteroresistentes. ¿Por qué? Porque su zinc, miren, estas de color amarillo, están entre 4 y 1, cuando se supone que 2 y 1 son las sensibles. ¿No es cierto? Todo del 2 para abajo es sensible. Esto es intermedio, pero las heteroresistentes muestran zincs de 4 y hasta 2 y hasta 1 inclusive. O sea, uno las podría pasar como vancomicina intermedias.
o sensibles, ni siquiera vancomicina intermedias como sensibles, cuando en realidad ya son heteroresistentes porque están en la caída de vancomicina intermedias, yéndose ya aparentemente a la resistencia cuando sus números muestran sensibilidad. Bueno, para hacer esto, ya en los laboratorios tenemos otra metodología, se sale de la simple concentración inhibitoria y tenemos que buscarla por otros métodos. O sea que esto se ha ido haciendo cada vez más complejo. ¿Por qué se produce este comportamiento intermedio? Porque aumenta de espesor la pared de la bacteria. Vean ustedes, para un meticilino resistente, el espesor de su pared es 38 nanómetros, pero para una vis es 250 nanómetros de espesor. Y para una heterovancomicina intermedia o heteroresistente, 210 nanómetros. ¿Recuerdan? Vimos en los mecanismos que aumentaban el espesor de su pared. Ahí está. Entonces, en este caso, los estáfilos aumentan el espesor de su pared. Y la otra, para que las visas aparezcan como tales, liberan, ¿recuerdan? Las D-alaninas al exterior. ¿Se acuerdan? Son las famosas trampas de afinidad. El estafilococo suelta D-alanina que puede quedarse en el espesor de la pared, llega a la vancomicina. ¿Han visto el mecanismo de acción de la vancomicina? Es una especie de, ¿qué le pudiéramos llamar? Pues una especie de gancho que va, en este caso, a cubrir a los residuos de ala, ¿verdad? Ese es su mecanismo de acción. Por lo tanto, si la bacteria le suelta residuos de D-alanina, llega a la vancomicina, encastra a estos residuos, pero lo está haciendo en el espesor de la pared donde no hay funcionalidad alguna, o en el exterior. Esta es la vancomicina, estos son los residuos de D-alanina. Por eso hemos comparado eso con los aviones que sueltan los señuelos, ¿cierto? Pero si habíamos llegado hasta el comportamiento vancomicino intermedio, era obvio que íbamos a caer en la vancomicino resistencia, y esto apareció en Michigan. Aquí están viendo la fotografía del profesor Fred Tenover de los CDC de los Estados Unidos. Él es el que ha liderado el estudio para encontrar por primera vez la cepa de Staphylococcus aureus vancomicino resistente. En este caso, paciente de 40 años de edad, diabética, con falla renal crónica, hemodializada 3 años, isobacteremias por Staphylococcus aureus meticilino resistente. O sea, que cada vez que las cepas puedan apuntar a tener problemas con la vancomicina, previamente tienen que ser meticilino resistentes. Hasta ahora no se ha encontrado un Staphylococcus aureus que sea meticilino sensible y salte a ser vancomicino intermedio o resistente. No, tiene que subir gradita a gradita, tiene que llegar a meticilino resistente y ahora sí, su próximo paso es la vancomicina. ¿Se entiende? Listo. Además, múltiples ciclos de tratamiento con antibióticos hacen el estudio microbiológico en cuanto a puntas de catéter que utilizaba la paciente y se encuentra enterococo vancomicino resistente y por primera vez un Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Ya vamos a ver por qué. Hace una úlcera de pie la paciente, pie diabético, donde se aísla Klebsiella oxytoca, la vamos a estudiar a lo largo del año. También otra vez el enterococo vancomicino resistente y el Staphylococcus aureus vancomicino resistente. ¿Por qué? Porque cuando le hacen la SIM a la vancomicina, miren, 1024 microgramos. Recuerdan que de 16 para arriba era la resistencia. Uno pensaría que podría haber sido 16, 32, 64, 1024 microgramos por mililitro era su punto de corte. Era una resistencia bestial. Y con la teicoplanina, que es otro glicopéptido, 32, que ya es resistencia absoluta. ¿Listo? Por lo tanto, aquí aprendimos varias cosas. Primero, que esta resistencia que maneja el enterococo es de tipo VAN, la del tipo VAN-A, ya la vamos a ver, que viene en un transposón, el famoso TN1546. Recuerdan que hablamos de plásmidos, transposones e integrones. Ya han visto la parte genética bacteriana. Este transposón, el 1546, porta la información para modificar el sistema de ligasas de pared de la bacteria. Lo hizo en el enterococo. Pero miren qué amigo el enterococo del estafilococo, porque aparentemente este enterococo le pasa la información genética al estafilococo.
Este transposón se mueve en un plásmido de 60 kilobases con una secuencia idéntica a la del A de Enterococcus fecalis. Por eso se le encontró en todo lado junto al estáfilo. Pero lo más interesante es de que en la punta de catéter se habían formado biopelículas, que es con lo que van a tener que pelear ustedes mucho ya en la vida profesional. Las bacterias, hoy por hoy sabemos todas, antes creíamos que solo algunas, ahora ya sabemos que todas fabrican biopelículas, ¿de acuerdo? Es una especie de capa mucoide, debajo de la cual la bacteria queda atrapada entre la pared, por ejemplo, de un catéter, una punta de catéter, una sonda vesical, etcétera, y esta capa. Obviamente esta capa les protege porque pueden ustedes dar el antibiótico que den y no pasa nada porque esa capa no permite que el antibiótico llegue a la bacteria. En este caso fueron 2 bacterias que quedaron atrapadas en la biopelícula que formaron. El enterococo, que era vancomicino resistente, y el estafilococo dorado, que era meticilino resistente. ¿Qué hizo el enterococo? Por un proceso de conjugación le transfiere el transposón 1546 y se lo regala al Staphylococcus aureus y lo convierte en vancomicino resistente. ¿Se dan cuenta? El instante en el que pasa esto, ahora sí, de tanto en tanto se rompe la biomolécula, en este caso la biocapa o el biofilm, y se liberan los estáfilos, viajan por el torrente circulatorio y pueden provocar barbaridades. Peor ahora que ya tiene la información para poder hacerse resistente total a la vancomicina. ¿Listo? Eso es lo que ha pasado y al pie tienen ustedes las imágenes que puedan ser necesarias de apoyo. Aquí está la vancomicina, debería ligarse así a los residuos de ALA. Cuando se produce la mutación en la bacteria, transforma, hemos dicho, quita un D-ALA y pone en su lugar a un D-lactato, ¿cierto? Si ustedes ven, allá está la D-alanina, aquí está la vancomicina, encastra perfecto. Pero el instante en que tengo un D-lactato y ahora sí llega nuestra vancomicina, ya no puede encastrar. El D-lactato es mucho más complejo, ya no puede producirse el encastre. El resultado, resistencia absoluta. ¿Listo? Perfecto. Y esta lámina, que es de un trabajo de Denser y colaboradores, es un trabajo viejito, es del 2008, pero es un hermoso trabajo, porque les muestra en esta lámina qué ha pasado con el Staphylococcus aureus causando bacteremias, presencia de la bacteria del estáfilo en la sangre y paso previo a una septicemia y matar al paciente. Miren ustedes, en 1977, cuando no se usaban antibióticos, no se habían descubierto, ya se había descubierto la penicilina en el 28, pero no usaban todavía clínicamente, ¿verdad? No había ni la ciencia ni la tecnología para usarla clínicamente. Miren la mortalidad, el porcentaje de mortalidad, 80%. 8 de cada 10 que hacían estos cuadros se morían por estas bacterias, sin antibióticos. Aparece la penicilina, miren cómo baja la mortalidad a menos del 30%. El año 54 aparecen ya se consolidan los estafilococos penicilinos resistentes, sube la mortalidad al 50%. Aparece la meticilina, el 59. Miren para el año 62 cómo cae otra vez la mortalidad a menos del 30%. Las cepas son meticilinos sensibles, hay un mejor conocimiento de esta bacteria, mejor manejo desde el punto de vista médico y casi llega al 20% la mortalidad entre 1975 y en 1999 las meticilinos resistentes, miren cómo levantan a más del 30%, acercándose al 40% la mortalidad. Para que el año 2000, miren las cepas Visa, las vancomicino intermedias, cómo vuelven a levantar la mortalidad a prácticamente el 60%. Falta una segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa con las vancomicinos resistentes, las daptomicinos resistentes? Probablemente en ese segundo trabajo, segunda parte, la mortalidad volvería al 70 u 80%, típicos de la era preantibiótica. Esto es contra lo que van a tener que pelear doctores, lamentablemente. Bien, vamos a pararnos aquí
y vamos a el día viernes. ¿Será posible que arranquemos algo más temprano? ¿Es posible? ¿A qué hora? Yo estoy disponible. ¿A las 5? ¿O 5:30? Y nos quedamos hasta las 7. ¿Sí? Para repasar, para mirar con calma y no correr, porque no vale la pena correr solo por cumplir el programa. La idea es que entendamos perfectamente todo. ¿Sí? Lo que pasa es que algunos compañeros tenemos clases de bioquímica de 6 a 7. Entonces no sé si podríamos comenzar 4 o más antes. Ah, por mí no hay problema. 4 de la tarde arrancaremos. 4 de la tarde y hasta las 6 entonces hemos acabado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Sí? Aquí. Sí, sí. Si no, no.